Hoy hablaremos sobre el origen del arte del Renacimiento. El nacimiento de esta modernización cultural comienza durante el transcurso de los siglos XIV y XV, coincidiendo con la época de la Edad Moderna, teniendo como punto de origen la ciudad de Florencia, localizada en la nación de Italia. El Renacimiento llega a su apogeo, es decir, hacia su punto mayor de perfección y expansión durante los inicios del siglo XVI. El fundamento principal del Renacimiento era seguir utilizando las imágenes del hombre para influenciar el humanismo y por lo tanto se observaban cuerpos humanos plasmados dentro de las obras, en la mayoría de los casos al desnudo. Por otra parte, aún se manejaban las ideologías religiosas dentro de estas artes, a pesar de que se comenzaba a practicar el pensamiento de que el individuo humano es el centro del todo. El Renacimiento deseaba cumplir con una gran actualización hacia todas las artes, desde las pinturas hasta las esculturas, pasando por la arquitectura e incluyendo el nuevo pensamiento hacia los individuos dentro de las sociedades del continente europeo. El Renacimiento ofrecía recuperar las culturas antiguas mientras que dejaba atrás y rompía las características de las obras medievales. Una de las más grandes influencias para el desarrollo de este movimiento artístico es que diversas personas cultas de la época se trasladan hacia Italia para poder aportar sus pensamientos y conseguir una gran extensión sobre el arte del Renacimiento. El humanismo se relaciona mucho con esta manifestación artística, ya que todas las obras poseen como tema central plasmar la figura del hombre y mezclarlo con los pensamientos religiosos de la Iglesia Católica, o por otra parte, se observaban personajes mitológicos. El desarrollo del Renacimiento se divide en dos grandes etapas. El Quattrocento. Esta primera etapa es catalogada como una de las más destacadas dentro del desarrollo de este movimiento cultural originado en Italia y se transcurre durante el siglo XV. La ciudad de Florencia fue la principal ciudad en desarrollar las artes durante esta primera etapa, ya que esta misma era el punto de origen del arte del Renacimiento. La causa principal de la finalización del Quattrocento es debido a que las grandes artistas de la época que manejaban este movimiento decidieron abandonar la ciudad de Florencia por el dictador italiano Savonarola durante el año 1492 y el Cinquecento. Esta época comienza durante el siglo XVI y es nombrada como otra de las más importantes dentro del desarrollo del Renacimiento, ya que la ideología de las personas durante los siglos pasados era de que Dios es el centro del universo y por lo tanto es el significado del porqué de la humanidad. A pesar de esto, dentro de este periodo, esa ideología religiosa se ve reemplazada por la de una teoría que habla sobre que el humano es la definición de la naturaleza y es el centro del todo. Esta última doctrina es denominada como el antropocentrismo y está relacionada fuertemente con el humanismo. Características del arte del Renacimiento. Podemos mencionar como una característica general proveniente del Renacimiento es que nace un nuevo vínculo con la madre naturaleza, ya que al esculpir paisajes naturales dentro de las obras, este lograba transmitir como un mensaje una entrada hacia la ideología que se desea expresar. Los paisajes de la madre naturaleza se observaban en el fondo de las pinturas y esculturas antiguas o de los alrededores. Por otra parte, se sigue usando como tema principal los dibujos religiosos coincidiendo con las artes clásicas de la época, solo que durante el Renacimiento se comienzan a mostrar temas mitológicos dentro de las obras e incluso sucesos históricos. Cabe destacar que nacerá otro tipo de arte durante el desarrollo de este movimiento. A este arte se le denominará como el manierismo. Este tipo de arte ganó fama durante la época ya que este ilustraba paisajes irreales, mientras que sus personajes plasmados mostraban diversos sentimientos con toque dramático. Con respecto a los colores utilizados dentro del manierismo se observaban claros o por otra parte colores vivos. Mediante el manierismo mantenían como temas principales la creación de figuras humanas, coincidiendo con la ideología de la época. Por lo tanto, este movimiento artístico deseaba expresar el erotismo dentro de las obras. En resumen,
Este arte poseía como característica principal que hacían notar los lujos mediante individuos humanos y escenas dramáticas. Arquitectura renacentista. La arquitectura del arte del Renacimiento nació durante el siglo XV en la ciudad de Florencia, Italia. Esta arquitectura logra romper las formas de las construcciones provenientes de la arquitectura gótica, trayendo así de nuevo el uso de las estructuras antiguas y nuevos materiales más resistentes para las edificaciones. El arquitecto Filippo Brunelleschi posee la ideología de otorgarle más relevancia a la construcción que al estilo. Es decir, este personaje deseaba seguir con las estructuras clásicas, pero a pesar de esto no cumplía al 100 con las normas de las edificaciones antiguas. La causa principal de esto es que el personal de los arquitectos no poseía los suficientes conocimientos sobre las reglas de las estructuras clásicas. Dentro de los rasgos principales de la arquitectura del Renacimiento encontramos unos fuertes vínculos con el humanismo y el clasicismo. A pesar de esto, las estructuras provenientes del Renacimiento se observaban con un estilo clásico. Por otra parte, encontramos con que el Renacimiento desea traer de nuevo el ideal clásico, a través de una ideología denominada como clasicismo, afectando a la arquitectura en sentido de que se esperaba transmitir un concepto de belleza mediante las construcciones, tomando como ejemplo las arquitecturas conocidas de los siglos pasados. Se utilizan los paisajes naturales como inspiración para la elaboración de la arquitectura, dejando claro que la naturaleza era uno de los elementos más importantes dentro de la vida del ser humano. Con el origen del humanismo, se puede mencionar que existe un gran vínculo entre este ideal y el antropocentrismo, ya que esta doctrina propone que el ser humano es el centro del todo, la respuesta a todas las preguntas y la perfección total, apartando así a la figura de un dios. La nueva ideología conocida como antropocentrismo fue clave dentro del desarrollo del Renacimiento, ya que hacía que el humano se individualizara y no dependiera de una religión para conocer las respuestas sobre la vida. A pesar de que fue inculcado este nuevo pensamiento, aún se observaban ideologías religiosas en la sociedad de la Edad Media. Escultura renacentista. Una de las principales características de la escultura renacentista es que éstas se basaban en plasmar el clasicismo, el humanismo, y por otra parte se introdujo la ideología de la mitología dentro de las esculturas, generando así sucesos históricos o simplemente ficticios. Una semejanza entre la escultura renacentista y griega es que ambas deseaban emitir mediante sus obras la importancia que tiene la naturaleza en la vida del ser humano, y por otra parte podemos mencionar que se muestran figuras humanas al desnudo. Pintura renacentista. La pintura durante la ejecución del Renacimiento se observó fuertemente evolucionada con respecto a los manejos de los colores, técnicas, paisajes y figuras plasmadas, tanto como de humanos como de los animales. Por otra parte, la pintura de esta época posee los rasgos de las obras pintorescas provenientes de los movimientos artísticos del pasado, como por ejemplo las representaciones de la religión dentro de ellas y el uso del fondo sobre un paisaje natural, siendo esta última un rasgo notable dentro del clasicismo. Entre sus características tenemos que se recuerdan los rasgos de las pinturas antiguas y se comienzan a reutilizar dentro del Renacimiento. Los personajes ilustrados dentro de la pintura se observan ubicados en lugares cuyos paisajes sean naturales y hermosos. El tema central de la religión en las obras de pinturas se reemplazaba por las figuras humanas, representando así las perfecciones que existen dentro de ellas. Nacen nuevas técnicas como lo es la perspectiva y el uso de la composición. Y por último tenemos la utilización de colores como el claro oscuro y la implementación de la grisalla, técnica que genera un relieve dentro de la pintura. Hace que parezca el esfumado, otorgando un efecto brumoso, cuya técnica era practicada comúnmente por Leonardo da Vinci. Entre las pinturas más importantes del Renacimiento tenemos lo que es la Mona Lisa, la Virgen del Hueso, el Expolio, la Verónica, la Vista de Tolado, el Nacimiento de Venus y Madonna Sixtina.
entre otros.